Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Eugenia Víquez. Soy la directora regional de GLC Legal, una oficina cuya casa matriz se encuentra en Costa Rica y tenemos oficinas que se extienden desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y tenemos una oficina representativa en Estados Unidos y otra oficina en Colombia. El día de hoy tengo el gusto de poder entrevistar a uno de nuestros socios panameños. Él es Ahmed Herrera, el cual nos estará compartiendo acerca de los beneficios que tienen las fundaciones de interés privado, especialmente en lo que es la planificación sucesoria. Bienvenido, Ahmed. Hola, Eugenia, es un gusto estar contigo, como siempre, a la orden aquí. Antes de entrar en materia, quisiera compartirles un poquito acerca de la amplia experiencia que tiene Ahmed en temas corporativos. Adicional, tiene estudios en Derecho y es graduado de la Universidad Santa María la Antigua y tiene una maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad de Alcalá de Henares. Adicional, tiene más de 13 años de experiencia en todos los que son temas corporativos en Panamá, por lo que realmente es la persona adecuada para poder entrar en materia. Ahmed, para empezar con las preguntas. ¿Qué es una fundación de interés privado y para qué la utiliza usualmente los usuarios? A ver, una fundación de interés privado es una entidad jurídica que nace en Panamá en los años 90, inspirada en leyes de Luxemburgo y otras jurisdicciones europeas. La fundación me gusta explicarla como una mezcla entre un fideicomiso y una sociedad. ¿Por qué? Porque tiene personería jurídica como una sociedad, por lo tanto es sujeto de derechos y obligaciones, pero te permite establecer disposiciones sucesorias como en un fideicomiso. Entonces es muy común que se utilice para planificación sucesoria y protección patrimonial, porque es un instrumento muy flexible. La ley panameña simplemente te da como pinceladas de cómo debe ser, pero a la hora de ejecutar tienes un millón de opciones. ¿Y en qué se diferencia este tipo de fundación a una sociedad o a un fideicomiso? A ver, principal diferencia entre un fideicomiso es que el fideicomiso tiene que actuar mediante su fiduciario. Aquí no, aquí la fundación tiene personalidad jurídica, por lo tanto ella sola es sujeto de derechos y obligaciones. Su principal diferencia en una sociedad es que la fundación, en vez de accionistas, tiene beneficiarios. Los beneficiarios de una fundación se establecen en un documento privado llamado reglamento. Y la fundación tiene dos documentos principales. Acta fundacional, que es un documento público en el cual tú estableces cómo se maneja la fundación, quién puede representarla legalmente y sobre todo quién emite el reglamento. Entonces, el reglamento es el documento privado en donde ya establecen las disposiciones sucesorias. Básicamente así funciona muy a grandes rasgos y le da mucha flexibilidad a los clientes a la hora de planificar a futuro. Con relación a la confidencialidad, puede, digamos, salvaguardar tanto la parte de confidencialidad como tiene un testamento, cómo en eso se asegura, en este caso, las personas de que hay una total confidencialidad. Sí, totalmente. Mira, en el acta fundacional tú estableces quién emite el reglamento, como te mencioné hace un rato, pero el reglamento se emite totalmente de manera privada y puede ser modificado de manera privada totalmente, mediante las disposiciones que se establezcan en el acta fundacional. Te lo pongo así, tus actas fundacionales son tus reglas de juego, de cómo tú vas a poder modificar tu reglamento y qué requisitos vas a necesitar para eso. Entonces, en tu reglamento ya es tu juego per se. Ahí estableces diferentes grados de beneficiarios, puedes establecer requisitos. A mí siempre me gusta comentar una anécdota bastante graciosa en este sentido, de cierta manera, que en algún momento de mi vida tuve un cliente que él estableció en su reglamento que para que a su hijo le tocara el dinero de la herencia, tenía que divorciarse de su esposa. O sea, wow. Es un poquito tóxico y había que entrar a ver qué tan válido puede llegar a ser, pero él quería poner eso. Al final, ahí lo maquillamos un poco para no fuera tan tóxico como se veía, pero te da una idea de lo flexible que es la figura. Y vamos a ver, y este documento, estas reglas del juego, como lo estás diciendo, quedan en resguardo de un notario, del abogado, en resguardo de esta persona que lo dispuso, lo mantiene de forma física, en una caja Eh, fuerte o digital, ¿cómo es? lo tratas igual que si fueran unas acciones. Es un documento impreso y firmado por las personas que se establecieron en el acta fundacional, que están facultadas para
generar el primer reglamento y para modificarlo. Entonces es un documento impreso con tus disposiciones, pues fuera un testamento también, y yo recomendaría que lo guardes en la caja fuerte. Pero también yo siempre recomiendo, para que a la hora que la persona muera no haya sorpresas, hablarlo con los herederos. Yo hice hace poco una para un gran amigo mío, una familia de empresarios aquí en Panamá, y yo me reuní con todos sus herederos a explicarle qué había puesto el patriarca de la familia en su reglamento para que a la hora que él muriera no hubiera sorpresas. No todos los abogados hacen esto, pero es algo muy recomendable, porque así ya toda la familia entiende a qué se van a enfrentar a la hora de que muera la persona. Y es el documento está firmado, notariado, y hay varias copias del documento en este caso. Sí, porque perfectamente puede haber un cambio de la manifestación de la voluntad del que está disponiendo, de cómo se van a disponer o en qué manos de quién van a quedar sus bienes. Claro, y yo siempre pongo para cada un reglamento dos cosas que me gusta poner mucho. Una es una cláusula de beneficiarios hostiles. ¿Qué significa esto? En caso que alguno de los beneficiarios entre a atacar la validez de la fundación o la validez del reglamento, inmediatamente pierde su calidad de beneficiario. Esa es una. Y la otra que siempre pongo es que el reglamento actual deja sin efecto cualquier reglamento anterior a este. Ahí nos cuidamos de que, no, que aquí hay otro reglamento, aquí hay otro de diferentes fechas, etcétera. El más reciente que diga eso es el válido. Es igual que con un testamento que podría Un pasarte. testamento, exactamente, sí. Sí. ¿Qué tipos de bienes o qué tipos de manifestaciones? Ya nos contaste algo que es realmente bastante coloquial y específico, pero vamos a ver qué se puede, aparte de esto, disponer en este tipo de fundación y por qué es tan atractiva esta figura en Panamá para Sí, nuestros mira, clientes. la fundación tienes que verla como una super holding, que es el uso usual, porque en virtud de la ley tiene una limitación. La fundación no puede realizar actos de comercio de manera habitual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú puedes tener que la fundación sea dueña de acciones, más no puedes tener que la fundación sea dueña de un aviso comercial. No puede ser el comercio al por menor en su día a día. Por el contrario, sí puede venderte un apartamento y tener una ganancia o recibir dividendos de acciones. Puedes poner casas, puedes poner automóviles, etcétera, pero no puedes hacer el comercio per se. Es la única limitante que tiene la fundación. Por lo tanto, en ese caso, lo que se hace es que se crea una sociedad comercial común y corriente y su holding es una fundación. Vamos a ver, ¿y algún tipo de condición suspensiva o que se pueda incluir también, lo podría hacer el manifestante o no? Sí, una condición suspensiva, por ejemplo, es que, es que como se estructura normalmente se pone es que durante la vida del primer beneficiario, todos los bienes de la fundación que son sujetos a uso y goce, serán gozados por el primer beneficiario. A su muerte, entonces, tú tienes dos opciones. Tienes la opción de que se establezca en el reglamento fundacional que los bienes se traspasarán a sus herederos, por lo tanto, ahí hay un evento grabable, usualmente casi todas las jurisdicciones, porque hay un traspaso del bien, o puedes poner en el reglamento que los bienes se seguirán administrando a favor de este heredero, por lo tanto, no hay un traspaso y no se genera un evento grabable. Entonces, eso es muy bueno porque en ciertas legislaciones tienes impuestos obligatorios a la sucesión. Aquí, como no estás cambiando el titular del bien ante ninguna entidad, no se genera un evento grabable. ¿Qué tantas personas no ciudadanos panameños utilizan esta figura? Uf, muchísimos. El Muchísimo. 90% de mis clientes son extranjeros. Perfecto. Entonces, es muy utilizada a nivel global como una holding de acciones, más que nada la usan los clientes. Y en Panamá también las grandes familias panameñas planifican su sucesión con fundaciones. Le meten, usualmente las grandes familias de gran valor adquisitivo, de gran poder adquisitivo, las tienen como holding de acciones más que nada. Para que esta fundación se mantenga activa, se tiene que pagar algún tipo de impuesto, alguna tasa al gobierno anual, ¿cómo funciona? Sí, igual que las sociedades y todas las entidades que tú crees en Panamá, la gran mayoría de ellas, tienes que pagar una tasa anual al gobierno, que son $400, no es nada exorbitante. Y es una gran ventaja que tienen las fundaciones, es mucho más económica que un trust. Adicional a estos $400, tienes que pagar una tarifa de agente residente que varía de abogado en abogado, pero es muy accesible a nivel económico. No tienes que ser súper millonario para tener una fundación. Una persona con un patrimonio promedio puede tener una fundación de interés privado y te representa un gasto anual como de no más de $2.000 y tirándolo súper alto. Entonces, es muy ventajoso a nivel de costos si lo comparas con fideicomisos, que Claro. el costo de administración de un fideicomiso usualmente suele ser muchísimo más alto. ¿Tiene algún plazo máximo que se pueda establecer en la fundación? ¿Alguna limitante a nivel normativo? No.
No, la única limitante fue la que te mencioné, es el acto de comercio per se. De ahí Ujú. en adelante, puedes establecer que la fundación se constituye de manera perpetua, puedes cambiar sus consejos fundacionales. Algo que no te mencioné que es importante hablarlo, son los órganos de la fundación. Cuando tú constituyes una fundación, la constituye el fundador, que es el quien usualmente aporta los bienes a la fundación. Y en su acta constitucional, la fundación establece quién es su consejo fundacional. El consejo fundacional tiene que estar compuesto por tres personas naturales o una persona jurídica. Eso te da una ventaja de que una sola sociedad puede ser el consejo de la fundación. Entonces, este consejo es el que maneja el día a día de la fundación, el que puede traspasar bienes, el que firma todas estas cosas. Y hay otra figura muy interesante también en la fundación que es el protector. El protector usualmente se designa en el reglamento y suele ser una persona muy de confianza del fundador, que es el que vela porque se cumplan los deseos del fundador. ¿Cómo funciona en la práctica? Que todas las decisiones que tome el Consejo Fundacional deben venir aprobadas por el protector. Por ejemplo, la resolución del Consejo Fundacional de la Fundación X y Z se resuelve traspasar el bien a fulanito de tal. Y tiene que contar abajo con el visto bueno del protector, que es el garante de los deseos del fundador. Qué interesante, qué interesante. Para ir cerrando, más o menos, ¿por qué recomendarías elegir Panamá en este caso y por qué elegirnos a nosotros como su opción para proteger en este caso sus bienes y los intereses que lo que decís que usualmente es el fundador el que manifiesta y el que pide Mira, inicialmente la Panamá es apertura? una jurisdicción que tiene mucha experiencia en esto. Nuestros juzgados mercantiles han manejado estos temas por muchísimos años, desde los 90. Tenemos abogados muy experimentados como nosotros. Nuestra oficina se enfoca en dar a los clientes un acompañamiento total a la hora de crear sus estructuras. Tenemos está muy generalizado últimamente que clientes que vienen a invertir en Panamá en propiedades. Nosotros los ayudamos en todo el proceso de inversión en Panamá, le creamos las fundaciones, lo guiamos en todo el proceso. Entonces, nuestro enfoque principal es un servicio personalizado que atienda todas las necesidades del cliente. Y aunado a esto, Panamá es un país que está en el centro de América, tiene muchísima conectividad, usamos el dólar, tenemos un gobierno muy estable, entonces son unas grandes ventajas ante tiempos tan convulsos que estamos viendo hoy en día en el mundo, poder contar con una planificación de un país bastante estable y con una moneda fuerte. Perfecto, perfecto. Bueno, con esto estaríamos cerrando. Ahmed, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Nuestros ti, Eugenia. contactos, perfecto, nuestros contactos estarían saliendo en la parte de abajo de la entrevista para que puedan, ojalá, hacer su opción y puedan contactarnos. Que tengan linda tarde. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.